¿Sabes cuál es la situación del mercado laboral en América Latina y el Caribe? Te lo cuento. Podemos decir que la economía y el mercado laboral se han recuperado después del bache de la pandemia. Tenemos datos que indican que estamos en una buena dirección. La inflación continúa bajando y aunque más lentamente, la economía de la región sigue creciendo. La tasa de desocupación se mantiene estable. A pesar de esta estabilidad, también existe un contexto internacional incierto que podría impactar en el mercado laboral de nuestra región en los próximos años. Un mercado laboral en el que persisten importantes desafíos, pero también hay oportunidades. Para entender esta situación y cómo impacta a las y los trabajadores, la OIT elabora cada año el informe Panorama Laboral. La ocupación en la región se ha mantenido a un nivel similar de 2019, pero hay sectores que han mostrado mayor dinamismo que otros. Por ejemplo, se han creado más empleos en transporte, servicios financieros y salud. El trabajo doméstico remunerado, un sector altamente feminizado, se recupera más lentamente. Este es uno de los factores que alimentan una brecha de género que persiste. Es decir, si eres mujer, es más probable que enfrentes mayores obstáculos para conseguir un empleo o acceder a mejores condiciones. Solo la mitad de las mujeres en nuestra región están trabajando o están buscando un trabajo. Y en muchos casos lo hacen en sectores con alta informalidad. ¿Por qué? Como mencionamos, existe una serie de barreras que les impide acceder al mercado de trabajo en condiciones de trabajo decente. Entre ellas, la distribución desigual del trabajo de cuidados no remunerados en los hogares, que perpetúa las desigualdades de género. Y por si eso fuera poco, ellas perciben un salario 20% inferior al de los hombres. Pero las mujeres no son las únicas que enfrentan desigualdades. Si es que eres un joven en América Latina y el Caribe, también es más difícil que encuentres un empleo. Si bien se ha reducido en los últimos años, la tasa de desocupación juvenil en la región es del 13,8%, casi el triple en comparación con los adultos. Además de estos desafíos, existe un reto que afecta a la mitad de las y los trabajadores de la región: la informalidad. Esto significa contratos precarios, ingresos inestables, falta de seguridad social y mayor vulnerabilidad económica. Impactos que recaen de manera desproporcionada, además, sobre mujeres y jóvenes. Todo esto lleva a preguntarnos cómo promover el trabajo decente y avanzar hacia la justicia social en América Latina y el Caribe. La clave está en implementar políticas públicas de sostenimiento y creación de más y mejores empleos, que acompañen la evolución y el dinamismo del mundo del trabajo, que aseguren la protección social y los derechos laborales y que estén basadas en un diálogo social efectivo entre gobiernos, trabajadores y empleadores. Solo así podremos transformar los desafíos en oportunidades para todas las personas.